Y hemos invitado esta tarde a la escritora Sabina Berman, a quien le damos la bienvenida, pues para platicar, Sabina, bienvenida, muchas gracias, pues del país, ¿de qué más? Gracias. Pues claro, los estaba oyendo, me encantan sus motes, el viejo verde está muy bueno. Queda. Pues, ¿cuál niño verde? Exacto, ya fue eso. Sabina, yo escuché pues un video editado, la verdad no lo vi completo, una parte de una conversación en la que estaba Denise Dresser, donde habla de una manera que yo no había, honestamente estoy muy separado de esos, procuro descontaminarme pues de ese tipo de personajes, pero lo escuché. Y no te quiero preguntar, o no le quiero preguntar, Sabina, sobre ese evento en particular y ese planteamiento en particular de Denise Dresser, sino en general, de la ira. Hay mucha ira. Y yo veo claramente que hay mucha ira contra el presidente López Obrador, y siento, esa es mi impresión, que la ira no les ha permitido en la oposición, incluyo intelectuales, por supuesto, académicos, periodistas, empresarios, no les ha permitido siquiera sentarse a armar un proyecto de nación. Están muy atentos en odiar y no han armado un proyecto de nación. Y bueno, mi primera profesión fue la psicología. Y hay una pregunta clásica cuando alguien tiene una obsesión. Una obsesión son arranques de odio, retracciones, arranques de odio, siempre contra el mismo objeto. Siempre un psicólogo debe preguntar qué está cubriendo la ira. O sea, ¿por qué estás obsedido? ¿Qué es lo que no te quieres dar cuenta? Y lo que no se quieren dar cuenta es lo que todos alrededor sabemos. Lo que acabas de decir, que no hay proyecto. Ahora es interesante por qué no hay proyecto. ¿Por qué gente tan inteligente como Denise, Silva Herzog, Krause, Aguilar Camín, Castañeda, otros más, que son los intelectuales del neoliberalismo, no logran hacer un proyecto? Yo creo que lo que pasó es que desde el 2012 el neoliberalismo mostró qué promesas iba a incumplir, ¿no? El neoliberalismo dijo, si privatizamos todo, si le damos todo a los empresarios, va a crecer la riqueza, va a haber mucho que repartir y se va a repartir mucho. Para el 2012 ya sabíamos en México y en el mundo que no estaba sucediendo, que los pobres eran más pobres, que las clases medias eran más pobres y que los únicos que se estaban enriqueciendo eran los de hasta arriba de la cima, los de la cima de la pirámide económica. Bueno, en México todavía le dimos la oportunidad al neoliberalismo con los juniors metrosexuales neoliberales del PRI, ¿no? Extrañísima oportunidad que le dimos y nos saquearon. Fue todavía peor porque encima del saqueo estructural del neoliberalismo vino el saqueo tradicional del PRI. Para el 2017 yo creo que muy poca gente en México realmente creía en el neoliberalismo. Ellos mismos, los intelectuales de la derecha, que ahora llamamos derecha, cómo se movió el espectro político, que ahora los llamamos los de la derecha, y los conservadores, los que quieren conservar el antiguo modelo, que ahorita el antiguo modelo es el neoliberal, ya sabían que no tenían que venderle a la gente. De allí empezaron las campañas de odio con esa intensidad, porque no había que venderle a la gente. ¿Qué nos van a decir? ¿Que el neoliberalismo nos va a hacer ricos a todos? Ya sabíamos que no era cierto. Para entonces, una sola persona en México ya detentaba más dinero que 65 millones de mexicanos. Y 356 familias detentaban más dinero que 112 millones de mexicanos. Bueno, las elecciones, desgraciadamente para ellos, se vota, cada voto, el voto del mesero y el voto del pequeño empresario vale lo mismo que el voto de Slim.
Entonces, lo que empezaron es con una retórica inventada de odio, todo contra López Obrador. Es un peligro, se va a destruir la economía, va a haber una dictadura. Bueno, arrasó López Obrador. Y desde entonces no se les ocurre nada más que ahora decir sí está pasando lo que pronosticamos. Estamos en una dictadura, está destruida la economía, no hay libertad de expresión, está militarizado el país, mientras que la mayoría de la gente en México se da cuenta que son hipérboles, parten de hechos reales, pero son hipérboles, son globos llenos de helio que no nos creemos porque vivimos en México, sabemos, no vemos a los militares, sino en zonas de peligro. El peso está mejor que hace muchos años. La gente 60% de la población está recibiendo dinero del gobierno. Eso es enorme. El salario mínimo del que viven 14 millones de mexicanos se revaluó 86%. No que la 4T sea perfecta y que haya cumplido todas sus promesas, pero ha cumplido suficientes para que le sigamos creando que representa un futuro y que puede ser mejor México si seguimos con ellos. Eso es la mayoría de la población y ellos están instalados todavía en la obsesión del 2017, de las elecciones, y sí, efectivamente, como están obsedidos con López Obrador, no se les ocurre un proyecto. Ahora, en todo este movimiento, pero viene desde la misma teoría neoliberal, en la teoría neoliberal no existe pueblo. ¿No? Se decía Margaret Thatcher, society, ¿qué es la sociedad? No, yo veo familias. Pueblo, bueno, pueblo ya no lo hubiera entendido la palabra Margaret Thatcher, es la negación de la política, todo es economía. Entonces, en vista de esto, no tienen de dónde agarrarse. Tendrían que salir de la caja en que están instalados y buscar otros proyectos, que no es imposible. Digamos que el PRI y el PAN no nacieron neoliberales, pero los líderes que hoy tienen fueron cooptados por un empresario. Digo, parece una historia entre de Chekhov, de Tolstoy y de Kafka, ¿no? Un empresario neoliberal los sentó a su mesa y les dijo, no se preocupen, señores, aquí es de sumar, ¿eh? O sea, no estamos pueblos ni otras cosas. Ya sumamos los votos del PRI, del PAN y del PRD y le ganamos a Morena. Pequeño problema, cada que se sientan en esta mesa tienen menos números que sumar. Entonces ahí sí es kafkiano, ¿no? Porque cada que se reúnen y vuelven a hacer las sumas, ya perdieron más y más poder geográfico, poder político, votos. Entonces, ¿a dónde va esta reunión alrededor de la mesa de Claudio X? Yo creo que si no se levantan de esa mesa pronto, o no los levantan los panistas y los priistas, les dicen, ustedes quédense con Claudio platicando, pero nosotros vamos a poner a otros dirigentes, se van a acabar esos dos partidos. Estamos viendo en tiempo real la muerte del PRI y la muerte del PAN. Y la muerte, yo no siento ya por la muerte del PRD. Bueno, ese ya. Aquí hemos dado detalles de cómo efectivamente en la mansión de Claudio X González en las Lomas de Chapultepec, en marzo de 2020, en plena pandemia, cuando comenzaba la pandemia, se iniciaron también esas negociaciones en las que participaron no solamente Alejandro Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, participó también la cúpula del partido Movimiento Ciudadano, que sin embargo no se sumó. Participó también Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que estaba en ese momento también tratando de construir su propio partido. Han pasado, sin embargo,
ya muchas elecciones, incluyendo las intermedias del 2021, que los pusieron felices porque dijeron falsamente que habían evitado que Morena y sus aliados tuvieran mayoría calificada en el Congreso, lo cual nunca tuvieron. Pero siguieron en 2022 elecciones de gobernador y perdieron, particularmente el PRI, gubernaturas. Después de la elección del Estado de México y de Coahuila, la fórmula es exactamente la misma. Hacen lo mismo con los mismos personajes, esperando resultados diferentes, con Claudio X González efectivamente al frente. Puede haber, Sabina, un resultado diferente al que han tenido desde que se unieron formalmente en 2024, si siguen haciendo exactamente lo mismo. No, pues no, obviamente no. ¿Sabes? Parte del neoliberalismo es este asunto voluntarioso de que si tú decretas que vas a ganar, como hoy los vimos en la conferencia de prensa diciendo prácticamente que ganaron, ¿no? Pero esto es pensamiento neoliberal. Tú decretas, mente positiva, pecho al aire, di que ganaste y vas a ganar. Bueno, ese es pensamiento mágico neoliberal, y no funciona. No, claro que no. Más bien están en la tesitura de Kafka. Están yendo directo a su propia aniquilación. Van a terminar muy peleados estos dos partidos y muy peleados con Claudio X. Eso se los puedo firmar como psicóloga, como dramaturga. Va a ser un desastre. La única salvación es que los priistas y panistas, que los hay inteligentes, digan basta. Los tenemos que expulsar a estos hombres que están sentados eternamente alrededor de una mesa, planeando la victoria y recibiendo noticias de la derrota. Es muy trágico, de cierta manera. Y al mismo tiempo, a mí no me extraña porque creo que en México estamos en un proceso de renovación total. Creo que van a surgir otros partidos que estos posiblemente, como decía, si no toman una decisión dramática, los acólitos de estos partidos van a terminar, se van a acabar en la próxima elección. ¿Están cuántos estados a disputa? Están varios de los que tienen 8 en total, ¿no? Ahora, si ustedes revisan, ¿se acuerdan ustedes de esa filtración que hubo de cómo arreglaba sus negocios el señor Claudio X Senior, que sentaba a sus competidores alrededor de una mesa y les decía, no compitamos, ¿para qué competimos? Subamos todos los precios. Claro. Y todos paralelamente ganamos explotando a la gente. Lo que le falta a Claudio X y a su no proyecto es gente. Nunca hay gente en lo que están hablando. Nunca se refieren a seres humanos que van a votar. Este es parte del problema, como digo, heredado de la narrativa neoliberal. Es la exclusión del votante. Bueno, pues tal vez llegaron ya a su última contradicción y hay que dejarlos dignamente perecer. Porque sí tiene mucha lógica en alguien que no ha tomado en cuenta a la gente, pues decir, simplemente agarro estos 3 partidos, los sumo, simplemente a mí en esta cuenta de aquí, yo tuiteaba hoy que deberían hasta dar un curso porque vi sus números y eran tan bonitos, o sea, son de una potencia, claro, no ganaron, pero casi ganaron, es más, ganaron. No más que no les van a dar la gubernatura del Estado de México. O sea, de ese tamaño el engaño. Pero sí tiene mucha congruencia, Sabina, con la idea de alguien que no ha nunca tomado en cuenta que se ha relacionado con élites, unir a 3 partidos y que esa suma de 3 partidos te va a dar en automático lo que tú estás buscando. Pues es alguien que no toma en cuenta a la gente, que la gente pueda tener preferencias. Pero también es, por otro lado,
hay que considerar que sí hay un proyecto, digamos, de izquierda muy poderoso, que hay un proyecto en torno a López Obrador, que a lo mejor en el pasado este experimento raro, pues ahí más o menos se iba a defender, pero ahora, pues no, porque hay un proyecto del otro lado. Claro, y como comentaba yo, con puntos ya logrados. No es como dicen los comentaristas de la derecha, que son todos los que están en los medios comerciales, que dicen que no hay nada logrado. Ayer estaba en un chat, de pronto entro a chats por curiosidad y me pongo a leer para ver en qué están, ¿no? Y estaban diciendo, es que es ocurrencia tras ocurrencia tras ocurrencia del presidente. Y alguien que también había entrado como yo de curiosa les contestó, pero es que si hubieran leído el libro que escribió un año antes de la candidatura del 2017, o sea, en el 2016, allí hubieran visto todo esto, además concatenado. ¿Por qué dicen que son ocurrencias? Se pusieron furiosos los del chat, furiosos porque les está rompiendo la única narrativa que tienen. Ellos ya no tienen proyecto, pero tampoco López Obrador. Bueno, pues los que vivimos en México nos damos cuenta que sí lo tiene y que va caminando. Y empezamos a notar además el juego de ajedrez de López Obrador, qué hacer primero, qué hacer después. A mí me molesta mucho que la 4T no haya combatido la corrupción interna de la 4T, pero puedo entender la lógica ajedrecística de alguien que está pensando para 12 años o para 18 años, ¿no? Que dice, primero conquisto el territorio, que es lo que está logrando, y luego empiezo a depurar. Hay efectivamente, Sabina, cosas que uno dice, aquí realmente no se avanzó. Hay cosas claramente en las que no se ha avanzado, por ejemplo, en la prevención, pero fundamentalmente en la corrupción, en el combate, incluyendo a la corrupción actual, pero sobre todo a la que se ha documentado del sexenio pasado, para no ir más lejos. Y otros asuntos. Pero en un momento en el que vive el país, las narrativas son efectivamente fundamentales. Sí. En el caso del proyecto del presidente López Obrador, claramente hay una articulación de un proyecto. Y en la narrativa, porque no hay proyecto, de la oposición, hay algo que yo advierto que se ha instalado no desde que llegó López Obrador, sino desde antes. Ni siquiera pienso desde el gobierno de Peña, particularmente desde el 2006, para no hablar del inicio del gobierno como jefe de gobierno de López Obrador. Es esa misma narrativa de advertir que se trata de un destructor de instituciones, de un individuo que no respeta la ley, que atenta contra contra la empresa, contra la iniciativa privada, para repartir y regalar dinero a un montón de personas que no piensan, que son manipulables, que son tontas y que al tronarles los dedos... Flojas, claro, y que al tronarles los dedos hacen lo que el caudillo les pide. Esa misma narrativa de entonces sigue prevaleciendo a hoy y quizá ahí también radica el fracaso de estas élites que quisieran ver a esa gente subordinadas a ellos. Sí, están tan preocupados de cumplir, de llenar las casillas de esa narrativa que empezó desde el 2006, que ya no entienden qué pasa. La verdad es que sinceramente ya no entienden. Y sinceramente ya ven todo desgajado y todo destruido, pero eso les pasa por estar difamando al adversario.
Si todo lo que te dice tu adversario, tú lo conviertes en lo contrario, todo se lo atribuyes a la mala voluntad de un señor, bueno, pues ya no entendiste nada porque ese señor está gobernando y haciendo muchas cosas. Por ejemplo, esto de la destrucción de la economía. Bueno, los oligarcas han duplicado y triplicado sus fortunas. Los vemos por eso muy en silencio y no dudo que querrán ayudar a un nuevo sexenio de la 4T. Les ha ido extraordinariamente bien. Y con esto del peso sobrevaluado o valuado más arriba que antes, bueno, pues sus ahorros en México les está yendo maravillosamente bien, que también es un mensaje, dejen su dinero acá. Hay todo un diálogo en la sociedad que esta gente no está percibiendo. Esto de la destrucción de las instituciones. Yo estoy muy contenta que por fin se esté diciendo en voz alta en México cosas evidentes. Tenemos un poder judicial que está podrido. O sea, 2 de cada 8 mexicanos le tienen confianza al Poder Judicial y me pregunto quiénes son esos 2, estarán muy desinformados. Todos le tenemos mucho miedo al Poder Judicial mexicano. Dile a un mexicano que tiene que comparecer ante un juez y se muere de miedo, se persigna, va a la iglesia, aunque sea ateo. Tenemos un sistema judicial muy malo. El INE. Bueno, el INE es una muy buena institución, pero necesita reforma, evidentemente. Lo vimos ahorita en el Estado de México. La mayor preocupación de Morena fue tener representantes en cada casilla. Yo me estuve paseando por muchas casillas y la gran preocupación era el robo de las urnas, el relleno de las urnas. En el Estado de México, el INE ha sido parte del PRI, y así como en otros estados. Entonces también tenemos que reformar al INE. Y yo creo que tenemos que reformar aún otras instituciones. Yo espero que la narrativa de Morena se cumpla en el sentido de que estamos verdaderamente en una transformación del país, una transformación pacífica, pero que sí implica sacudidas. Y en ese sentido me preocupa mucho la corrupción, porque la corrupción puede ser la perdición de Morena, puede ser la bomba dentro de Morena, puede ser el cáncer que carcoma la ideología y el proyecto de Morena. Por eso yo no creo que hay que postergarlo más. Yo creo que deberíamos estar hablando de la corrupción y qué hacer con la corrupción interna de Morena. Al pequeño PRI que lleva dentro Morena, hay que ya sacarlo, porque si no, es muy mañoso el PRI, se puede comer a Morena desde adentro. Una última pregunta Perdón. Una última pregunta de mi parte, Sabina. Es claro que para los intelectuales, para los académicos, para los medios que impulsaron que PRI, PAN y PRD fueran juntos, pues querían demostrar que tenían ese poder. Y los empresarios, empezando por Claudio X González, querían demostrar que tenían ese poder para unirlos en un deseo personal de vengarse de ese que tanto odian, que es el dictador López. Pero no les resultó. No pensaron nunca que eso tenía que mostrar su eficiencia o iba a ser un rotundo fracaso. Digo, ellos ya se vengaron, pues, ¿no? Ya juntaron, según ellos podían hacerlo, lo hicieron, le demostraron a López que podían reunirlos a todos los partidos y enfrentarlo. Pero no funcionó. ¿Qué sigue, Sabina? ¿Qué ves? ¿Qué ruta? Porque nosotros lo discutimos a diario, no encontramos ruta. Para ellos. Sí, y sobre todo para los partidos. Para los partidos. Bueno, es que ellos no tienen ruta. Yo sí creo que es el fin del PRI. Del PRD ya es el fin. Yo creo que las próximas elecciones es el fin del PRI.
y creo que va a subsistir el PAN porque tiene raíces más profundas y que son, el PRI no tiene ideología, dejó de tener ideología hace 50 o 60 años, pero el PAN sí tiene una ideología y sí tiene una pretensión filosófica. Puede ser que subsista, pero va a ser un partido muy pequeño. Entonces yo no les veo ruta. Yo lo que veo es que van a surgir otros partidos. Nos tenemos que prevenir que pueden ser partidos que no nos gusten. Puede ser que salga una ultraderecha en México. Sería lo lógico. Ahora en el mundo la tendencia es... Todo el mundo está bajándose del barco del neoliberalismo o tratando de bajar. ¿Y a dónde se van? Se van o a la ultraderecha o a la izquierda. La ultraderecha funciona muy bien en países donde hay amenazas reales, concretas para los ciudadanos. Por ejemplo, en Francia, donde se sienten invadidos por la inmigración, bueno, hay una ultraderecha fuerte porque es la que se atreve a ser cruel y a decir fuera de nuestro territorio. Y así en Estados Unidos es el mismo caso. Se están yendo a la ultraderecha porque ya no funciona el discurso neoliberal y aunque siguen siéndolo los políticos, dicen, pero miren, los mexicanos y todos los morenos, todos los extranjeros nos están quitando nuestro trabajo y China es el gran enemigo. Se están yendo a la ultraderecha los republicanos. Y muchos partidos del centro se están yendo a la izquierda, no es el caso de Estados Unidos, por cierto. Yo creo que pronto vamos a ver gobernar en Europa a muchos partidos de izquierda y unos cuantos de ultraderecha. En México, ¿qué va a pasar? Pues no lo sé, les pregunto a ustedes, que están tan informados, porque Movimiento Ciudadano, a riesgo de que ustedes me lo expliquen de otra forma, no tiene ideología tampoco. Tiene un ajedrecista comandándolo, Dante Delgado, que él ya está en el 2026, viéndose como el segundo o el tercer partido del país. Pero ideología, yo no veo que tenga ideología Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué nos depara el destino? Yo creo que nos depara un próximo sexenio de Morena. Tampoco podría apostar cuál de los dos candidatos punteros va a ganar y son muy distintos, son devenires muy distintos, pero nos vamos a seguir yendo a la izquierda por lo menos 6 años. Una última pregunta también de mi parte, Sabina. Al frenesí que domina a la oposición y con una alta dosis de odio, ¿crees que sean capaces de poner ese odio o lo van a multiplicar y la próxima elección, el proceso electoral que ya está en marcha, se caracterizará con una mayor intensidad de odio de parte de esos sectores de la oposición? Lo que capturo con mi sentimiento y al leer los chats, de entrar a Twitter, leer artículos, hablar con personas, es que sí, Álvaro. Nos espera mucho odio y odio auxiliado por la inteligencia artificial. Nos tenemos que prevenir que de pronto vamos a ver a candidatos diciendo lo imposible y va a ser animación de inteligencia artificial. Creo que nos van a sorprender el grado de difamación que va a haber. Ya nosotros como gentes que aparecemos en pantalla ya lo vivimos, ¿no? De pronto vemos tweets que no escribimos, nos enteramos de cosas que no existieron y que se nos atribuyen. Esto se va a multiplicar por 1000 en cuanto arranquen ya los candidatos de todas las partes. Sí, creo que va a ser muy intenso. Ahora, cuando las cosas colapsan, hay muchas piedras sueltas, ¿no? Creo que es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver prestigios destrozarse de una manera
no creíble. O sea, vamos a ver intelectuales mentir, enfurecerse en las cámaras, vamos a ver también cuentas muy sucias en las campañas económicas, inversiones del extranjero. Sí, creo que nos espera un año muy dramático. Sabina Berman, pues un enorme gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Sabina. Como siempre, esta es tu casa y encantados de que podamos platicar en otra ocasión, si tú nos lo permites. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Abrazo. Gracias.